Vamos a tocar un tema que pues en las Escrituras lo describen como un dormir inoportuno. ¿Ustedes creen que dormir es inoportuno? Bueno, el hábito de dormir sin duda es necesario, saludable, cuando lo hacemos en los tiempos adecuados. En la noche, una siestecita en la tarde, cuando estamos enfermos, cuando hay convalecencia, cansancio. El dormir es bueno, es reparador. El cuerpo mismo lo pide y el cuerpo mismo pues ahí hace sus funciones que no entendemos, pero amanecemos bien. Sin embargo, hay ocasiones en que el dormir es inoportuno. Cuando manejamos, en el trabajo, en la escuela, en los mensajes de la iglesia, cuidando a un enfermo, en guardias. Y bueno, yo recuerdo cuando vivíamos en la Ciudad de México y empezaba el tema de la alarma sísmica, donde el gobierno nos instruía, muchas gracias, nos instruía sobre que esta alarma daba la alerta porque no recuerdo en cuántos segundos después, pues empezaba el movimiento telúrico, ¿verdad? No me acuerdo si es un minuto o menos, por ahí así. La cosa es de que en una ocasión yo estaba dormido y empezó a sonar la alarma. Serían como las 7 de la mañana más o menos. Y yo dije, ay, qué cuates, nomás despiertan. Menosprecié la alarma y al minuto que empieza la movedera. Y me canso que me desperté y me levanté. Entonces, llega un momento en que el dormir es un tanto inoportuno cuando las circunstancias en las que estamos viviendo requieren de nuestra atención. Requieren de que nuestros sentidos estén alerta ante las circunstancias que vamos a vivir o que estamos viviendo, que nos alertan ante todo ello. El dormir también lo utiliza las Escrituras como un sinónimo de distracción o estar vagando en nuestra mente con ilusiones o haciendo cosas que no son importantes, ocupando tiempo en las labores verdaderamente esenciales y que puede traer consecuencias malas. Bueno, ¿hacia dónde vamos? Vamos a leer Mateo capítulo 26 y vamos a analizar un poco estas circunstancias que el Señor Jesús experimentó con sus discípulos y que nos hace ver que hubo un sueño inoportuno de parte de estos discípulos y que no atendieron a las instrucciones del Señor. Entonces, vamos a ponernos de pie para leer las Escrituras, por favor. Vamos a ponernos en nuestros pies. Y vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 26, versículos 36 al 46. Entonces, por favor, todos sus Biblias, papel o electrónicas, necesito que ustedes de viva voz vean lo que dicen las Escrituras y de esa manera, pues, atestiguar que lo que dice ahí es lo que nosotros predicamos. Capítulo 26, del 36 en adelante. Dice así: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Oró otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos,
se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Hasta ahí vamos a leer este pasaje. Las circunstancias que se está viviendo, si gustan sentarse, por favor. ¿O quieren estar de pie todo el sermón? No tengo problemas. Aunque unos se duermen de pie, ¿verdad? Como los caballos, pero bueno. Muy bien, vamos a ver un poco el contexto en el que este pasaje lo acabamos de leer, porque muchas veces el título o los títulos que le ponen a las Biblias es Jesús en el huerto del Getsemaní. Como que no lo asocian a todas las circunstancias que están pasando en ese momento, y que es importante ver por qué el Señor les invitó a que le siguieran, y a 3 de ellos los llamó aparte para que velaran y oraran, pero el llamado a velar y orar era para todos los discípulos. Estamos hablando que en ese tiempo el Señor Jesucristo ya tenía por ahí de los 33 años. Cuando Él escoge a sus discípulos, lo más probable, lo más seguro, la Biblia no lo dice, pero es que o eran de la edad de Él o eran un poco más jóvenes. Entonces estamos hablando que no era gente anciana que se sientan y se quedan dormidos, no. Son jóvenes con toda la energía y con toda la potencia para estar ahí de pie ante circunstancias difíciles. Ahora, ¿qué estaba pasando ante estas circunstancias difíciles? Fíjense. En ese capítulo más anterior dice el versículo 2: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. 2 días antes de estar en el huerto del Getsemaní, el Señor les advierte a sus discípulos: en 2 días va a haber violencia. Porque Él no dijo voy a morir, Él dijo voy a ser crucificado. La crucifixión era un acto violento, era un acto que solamente lo ejecutaban los romanos ante un juicio que demandaban los judíos para Jesús. Entonces, cuando Jesús les dice voy a ser crucificado, no les está diciendo cualquier cosa. Les está diciendo en 2 días va a pasar algo muy violento. Entonces deben de estar abusados de lo que está pasando. Es como si algunos de nosotros nos dijeran: oye, vamos a ir a tal lugar, pero prepárate, porque va a haber abrazos y balazos, ¿verdad? ¿Sí? Cuando te dan esa información, ¿qué harías? No pasa nada. Yo creo que ni dormiríamos 2 días antes, ¿verdad? Porque estaríamos inquietos, preocupados, y estaríamos al pendiente de lo que va a acontecer. Bueno, el Señor Jesucristo les hizo un símil igual. En 2 días va a haber bronca. En 2 días va a haber violencia contra mí. Y por consiguiente, esa violencia les iba a afectar a ellos. Versículo 21 del mismo capítulo. Y mientras comían, estaban ya en la última cena, un ejemplo de lo que hicimos ahorita nosotros. Y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Otra información inquietante. O sea, dentro de los 12 hay un traidor. Y si leen el pasaje se empiezan a ver unos a otros. ¿Seré yo? ¿Seré yo? Hasta que llega con Judas, ¿verdad? Otra información que demandaba atención, que demandaba que la situación violenta todavía era peor porque un amigo, un íntimo del Señor le iba a traicionar. ¿Ustedes quieren que había ya confianza entre los discípulos? ¿No será el que está a mi lado? ¿No será este? ¿No será Pedro el hablador? ¿No será Andrés el inquieto? ¿No será Juan el que se recarga en el Señor? Entonces, era información que todavía debería de inquietar más a los discípulos. Versículo 34, Jesús les dijo: de cierto te digo que esta noche, ya pasaron los 2 días, esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro
envalentonado le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Valentones, ¿verdad? Dijeron: no, Señor, aunque haya abrazos y balazos, nosotros no correremos. Nosotros estaremos ahí al pie del cañón. Jesús advierte a sus discípulos que van a vivir tiempos violentos y difíciles que requieren atención y oración. Estaban advertidos, estaban avisados. No había pretexto en los discípulos de decir: ay, Señor, ¿por qué no nos avisaste? Si hemos sabido, nos escondemos o algo por el estilo, ¿verdad? 2 días antes les dijo: va a haber violencia. Y esa misma noche les dijo: se van a armar los trancazos. ¿Cómo deberían de estar ante esa información? ¿Cómo deberían de estar? Y ya leímos el pasaje, ¿cómo reaccionaron? ¿Cómo reaccionaron? La respuesta de los discípulos ante la emergencia: no hicieron caso de la información, o no la entendieron o la menospreciaron. Viene un torbellino, viene una tormenta, no pasa nada. Vamos a echar la siesta, vamos a dormir. A los discípulos los dominó más el cansancio y el sueño que el estar alertas y veladas. Y fíjense que es interesante porque pues es fácil juzgar a los discípulos y decir: ay, esos cuates, ¿cómo es que se durmieron, no? Pero después vamos a ver que es muy común en la condición humana el que sabe de la información, pero como no le pasa cerca la bala, no hace nada. Tiende a pensar que a él no le va a suceder. Es como esas jovencitas, ¿verdad?, que piden permiso para ir a una fiesta a altas horas de la noche, sabiendo que la situación... No, mamá, no exageres, a mí no me va a pasar nada. Y desaparecen y pasa todo. La oración les prevenía de la tentación de dormir y no estar alertas, así como de responder de manera piadosa y no carnal a las difíciles cosas que se venían. Fíjense cómo el Señor, en su amor hacia sus discípulos, los está preparando, porque las circunstancias que se van a presentar esa noche, y si recuerdan en el último versículo que leímos, les dijo: vámonos porque ahí viene el que me entrega. ¿Sí se acuerdan que leímos eso? Sí, bueno. El Señor Jesús en su amor los previno y les dijo: se van a presentar situaciones difíciles. Estén atentos, velen y oren. ¿Por qué les dijo velen y oren? Y eso ahorita es lo que vamos a desarrollar. De alguna manera, toda circunstancia difícil demanda una reacción necesaria. Todos tenemos que reaccionar ante una situación difícil. Ahora, hay de reacciones a reacciones. El Señor Jesucristo sabía que sus discípulos estaban indefensos ante la guardia romana entrenada para matar. ¿Cómo iban a reaccionar los discípulos ante guardias armados? El Señor Jesucristo sabía que si la reacción de ellos era contraatacar, todos iban a morir, todos. Y de hecho uno reaccionó por ahí violentamente y el Señor Jesucristo lo paró. Y el Señor Jesucristo reparó la oreja de aquel que la cortaron. El Señor Jesucristo fue pacificador aún en medio de la violencia. ¿Por qué? Por amor a sus discípulos. Porque Él había prometido que su Padre se los dio y ninguno de ellos iba a perder. Por lo tanto, el Señor Jesucristo les demanda a ellos, en su propia responsabilidad, que estén atentos, que cuiden sus reacciones, que se den cuenta de que todo esto era necesario, porque el Señor Jesucristo les dijo: es necesario que pase esto. Entonces, los discípulos estaban muy bien informados. Los discípulos tenían los datos precisos de lo que iba a pasar. Pero el Señor Jesucristo no podía reaccionar por ellos. Cada quien es responsable de su propia reacción.
pero les está advirtiendo, velen y oren. ¿Qué significa esto? La instrucción de velar y orar que está en el versículo 41 dice, velar es poner atención a peligros y bendiciones en la vida cristiana y también oportunidades de hacer el bien. Velar significa estar con los ojos bien abiertos, los oídos bien prestos y todos nuestros sentidos bien aguzados. ¿Ustedes confiarían en un velador de una empresa que a la siguiente hora de la mañana, ya cuando sale la luz, se dio cuenta que robaron? ¿Quién es el responsable? Él, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? ¿Hay justificación ante él? Para él, podemos decirle, sí, es que tus ojos estaban cargados de sueño. Sí, es entendible. No, sí, no, está contratado para estar alerta. A lo mejor no para defender, pero sí llamar a las autoridades para hacer escándalo de tal manera que ahuyente a los ladrones, ¿verdad? Entonces, velar es una actitud de estar atento a los peligros, pero también a las bendiciones en la vida cristiana. Pero en este momento, el Señor Jesucristo le estaba diciendo, estén atentos a lo que pase. Ya 2 días antes les había dicho, va a pasar esto. En el momento que están cenando, va a pasar esto. Y ahora va a pasar esto. ¿Cuál sería la reacción de ellos? O lo que deberían de haber hecho. Pues no lo hicieron. Le pasó lo que al velador. Se quedaron dormidos. Entonces, la oración nunca está fuera de tiempo y lugar, pero es especialmente necesaria cuando estamos en gran necesidad y cuanto más fuerte sea un problema, tanto más ferviente y frecuentes han de ser nuestras oraciones. Y la Biblia nos habla de algunos ejemplos. Vamos a ver en el libro de Daniel, por favor todos al libro de Daniel, en el capítulo 2. Daniel capítulo 2, versículos 17 y 18. ¿Cuál era la situación que estaba viviendo el profeta Daniel? Bueno, pues el rey tuvo un sueño y juntó a todos sus profetas, todos sus adivinos, todos sus agoreros del reino. Estaban en Babilonia y les dijo, interpréteme el sueño. No, pero dimos de qué soñaste. No. Ustedes interprétenme el sueño y díganme precisamente de cuál era ese sueño. Bueno, era una actitud tan difícil que entre ellos mismos dijeron, no, pues no hay quien lo haga. Bueno, pues entonces todos a morir. Todos los profetas, todos los agoreros, todos los hechiceros, todos los que estaban en la corte del rey fueron sentenciados a muerte, todos, inclusive Daniel y sus 3 amigos, porque estaban incluidos dentro de la corte, estaban sentenciados a muerte. Y cuando te sentencian a muerte no es cosa menor, no es cosa fácil, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Daniel? Vamos a Daniel capítulo 2, versículos 17 y 18, dice: luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, a Misael y a Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. ¿Qué hizo Daniel y sus amigos? Tuvieron una reunión de oración. Tuvieron una reunión de oración y seguramente también individualmente cada uno de ellos pidió para que el Dios de los cielos les revelara qué estaba sucediendo y preservaran su vida. Ante una situación de muerte, ellos fueron y se arrodillaron y oraron. Nehemías. Vamos al libro de Nehemías. Libro de Nehemías. Antes de los Salmos, capítulo 2, versículo 4. Dios puso en el corazón de Nehemías reconstruir los muros de Jerusalén que estaban destruidos. Era una empresa enorme, tenía muchos problemas, tenía que sortear muchos trabajos y convencer a mucha gente. En pocas palabras, tenía un trabajo enorme que hacer. Sin embargo, él estaba expectante de cómo Dios le podría abrir las puertas. Entonces, Nehemías capítulo 2, versículo 4 dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides?
Entonces oré al Dios de los cielos. ¿Qué respuesta tan más espiritual de parte de Nehemías? En el momento en que él platica con el rey y le dice todo lo que está pasando, finalmente el rey le dice, a ver, ¿qué quieres? Y su respuesta no fue precipitada ni nada. Dice, oré al Dios de los cielos. No sabemos si en ese momento mentalmente lo oró. O le dijo al rey, aguántame tantito y fue y oró. No lo sabemos. El punto es que él oró. Oró pidiendo que fueran abiertas las puertas para que él trabajara y Dios así lo hizo. El rey David tenía muchos enemigos y oró a Dios y lo libró de los peligros. Vamos al Salmo 18, unos libros más adelante, Salmo 18, y vamos a ver cuál es la oración de David. 18:4. Es el 6, perdón, es el 6. Versículo 6, aquí hay un error, es 18:6. Exactamente, dice, en mi angustia me fui con mi mamá. En mi angustia me fui a ver al pastor. En mi angustia me escondí debajo de la cama. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Entonces, circunstancias difíciles requieren actitudes piadosas. Porque las actitudes carnales simplemente van a generar eso, respuestas carnales. Es como el proverbio que dice, ¿verdad? La blanda respuesta quita la ira. El mundo no lo entiende. El mundo ante un grito grita más. Y a ver quién grita más fuerte. Las Escrituras siempre nos previenen de tener reacciones piadosas. Pero para tener reacciones piadosas, mis hermanos, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Necesitamos estar llenos de la palabra de Dios. Necesitamos estar conscientes de que dependemos de Él. De otra manera, creo que todos hemos experimentado que cuando reaccionamos en la carne, las cosas no funcionan. Y se generan todavía aún más problemas. Jesús enseña a los discípulos a orar. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, de acuerdo a lo que dice Mateo 6:13. Y también la Biblia está repleta de advertencias a ser vigilantes a causa de la presencia siempre peligrosa de la tentación. Entonces, hermanos, los discípulos estaban viviendo tiempos bien difíciles, tiempos delicados, tiempos violentos, tiempos de mucha perturbación dentro de Israel, tiempos de angustia, tiempos de necesidades. Y el Señor Jesucristo les enseña, apartémonos y oremos, porque se requiere una respuesta espiritual ante cualquier circunstancia, Entonces, cuando el dormir es inoportuno, las Escrituras a menudo usan el dormir como una imagen de flojera espiritual o una falta de atención hacia Dios. Y los momentos difíciles que se viven descuidando la vida espiritual como la oración. Y vamos a ver qué nos hace dormir. ¿Qué nos hace dormir? Ser desobedientes, saber la voluntad de Dios y dilatar o postergar su ejecución. Y vamos a ver el caso de Jonás. Vámonos al libro de Jonás, capítulo 1. Jonás, capítulo 1. Un libro difícil de encontrar, pero se puede. ¿Sí? Jonás, capítulo 1, después de Abdías y antes de Mateo, ¿sí? Jonás, capítulo 1, versículo 5. ¿Cuál es el contexto de Jonás? El Señor le dio una instrucción, necesito que vayas a Nínive. Y dice Jonás, ¿a Nínive? ¿A ese pueblo pagano? No, mejor me voy a otro lado, ¿no? Entonces se fue a un polo opuesto. Y el versículo 5
ante la situación que se estaba viviendo, porque dice, vamos a leer desde el versículo 4, dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. O sea, el barco donde iba Jonás, por la desobediencia de Jonás, Dios trajo una tormenta que hasta los propios marineros con experiencia dijeron, aquí vamos a morir. Y trataron de discernir qué estaba pasando. Y fíjense cuál es la actitud de Jonás. Versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Parece increíble, ¿verdad? Que ¿han visto las escenas de un barco cómo se mueve ante una tempestad? ¿Cómo se levantan las olas? ¿Cómo es un acto bien violento? ¿Quién puede tener la calma, la conchudez, la irresponsabilidad de saber qué está pasando, por qué está pasando, y vamos a echarnos un coyotito? ¿Quién en su sano juicio lo haría? Pues Jonás. ¿Sí? Jonás lo hizo. Y créanme que ese no es el único que lo hace. Y ahorita vamos a ver quiénes lo hacen. También nos hace dormir cuando somos haraganes o flojos. Alguien caracterizado por una actitud resuelta de pereza y ociosidad, tanto a sus labores seculares como espirituales. Este tipo de personas es condenado consistentemente a través de las Escrituras. Vamos a Proverbios, libro de Proverbios, nos regresamos después de los Salmos, Proverbios, capítulo 6. Y esto va hacia ustedes, jóvenes. Proverbios 6:9. Porque mañana se requiere una actitud piadosa y espiritual para levantarse a la escuela, ¿sí? E irse a trabajar también, ¿sale? Proverbios 6:9. Proverbios 6, versículo 9. Dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? La pereza es pecado, hermanos. La flojera es pecado. Proverbios 24:33. Dice, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Escenas domingueras. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Yo recuerdo una vez estaba en el trabajo, un lunes llamé a junta ahí a todos mis colaboradores. Entonces le estaba platicando el plan de acción para el día y todo eso. Y uno de ellos se ve que un día anterior había tenido un pachangón tremendo. Y estaba así como dice el pasaje. Y yo por acá desgañotándote, miren, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, aquí y acá, ¿qué necesitamos? Y él. Entonces, en una de esas se me ocurrió alzar la voz y dirigirme a él directamente. Entonces les dije, a ver, vamos a hacer esto y esto, ¿verdad, Pedro? Salud, salud, salud. ¿Dónde estaba su mente? ¿Dónde estaba su corazón? En la pachanga todavía. ¿Sí? Pero su actitud no era de responsabilidad, no era de estar en la reunión, porque la reunión ya requería de estar 100% despiertos. Proverbios 26:14. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Hermanos, ¿qué actitudes son estas? Son actitudes de irresponsabilidad. Son actitudes en las que la flojera, la apatía, muchas otras cosas caracterizan por cesar actividad necesaria en pos de satisfacer un deseo carnal, que es el dormir.
Pero el dormir en tiempos de estudio, en tiempos de escuela, en tiempos de trabajo, en tiempos de iglesia, es irresponsable. ¿Por qué? Porque en todo momento se va a demandar una actitud o una reacción que esté acorde a lo que se está diciendo o hablando. Entonces, la verdad es que es sumamente vergonzoso, es sumamente irresponsable cuando nuestro proceder es de flojera. Y si eso lo trasladamos a la actividad espiritual, también la pereza y la flojera nos impiden leer las Escrituras. Nos impiden ponernos tiempos de oración. Nos impiden venir a la iglesia. Nos impiden ir a nuestro estudio bíblico. Entonces, muchas veces lo queremos justificar con actitudes de cansancio, con actitudes del tráfico, con actitudes de tengo una emergencia, pero cada uno de nosotros sabe perfectamente bien cuando estamos siendo perezosos y haraganes. Y si todo lo demás es una disculpa, ya no lo sabemos. Es como aquel hombre que llega tarde a su trabajo y lo primero que hace al llegar a su trabajo es decir, ¡qué tráfico! ¿Realmente fue el tráfico? Digo, hay ocasiones que sí es cierto, ¿verdad? ¿Sí? Pero normalmente es porque se levantó tarde y anduvo a las carreras. Entonces, mis hermanos, la Biblia siempre va a tratar este tema de la flojera y de la conchudez como pecado. Ahora, ¿qué también nos hace dormir? Ser egoístas. Estamos hablando de un dormir metafóricamente hablando, ¿sí? Entonces, ser egoísta es el interés personal centrado en uno mismo, sin el debido cuidado de las necesidades de otros. Filipenses 2:4. Vamos a Filipenses 2:4. Así es, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. ¿Qué sucede cuando yo estoy dispuesto a ayudar a colaborar a otro? Estoy atento a las necesidades de los demás. Cuando yo no estoy atento a las necesidades de los demás, estoy atento a mis propias necesidades. Es un estado de dormir, porque estoy pensando en mí mismo nada más. Cuando veo la necesidad del otro hermano y no la hago, ¿sí?, también es pecado. Por consiguiente, mis hermanos, hay veces que el dormir es sumamente inoportuno. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de no velar y orar? Ya dijimos que la flojera es pecado, y saber hacer lo bueno y no hacerlo también es pecado. Santiago 4:17. Por lo tanto, cuando nosotros no estamos atentos y estamos en ese sueño que no nos permite ver más allá, pues estamos pecando en contra de Dios. Porque se nos va a demandar que sabíamos hacer lo bueno y no lo quisimos hacer. No hay crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque estamos viviendo constantemente en los deseos de la carne, en satisfacer nuestras propias necesidades. Por lo tanto, no podemos ir más allá porque ni siquiera vamos a tener la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. No nos deja pensar correctamente, como dice Levítico, ¿verdad? Discernir entre lo santo y lo profano. No aceptar las consecuencias de nuestros actos, echar culpas, ¿verdad? Los demás tienen la culpa y yo no. Es una manera de no haber visualizado todo lo que está pasando a mi alrededor y saber que muchas de las consecuencias que yo tengo es por mis propios actos. No ser bendecidos por Dios. Dios no puede bendecir la flojera. Dios no puede bendecir el dormir inoportunamente. Dios no puede bendecir el estar reaccionando en la carne. Por lo tanto, nos estamos nosotros limitando a la bendición de Dios. Conclusión. 1 Pedro 4:7 dice, el fin de todas las cosas se acerca. Fíjense la conclusión de Pedro.
el fin de todas las cosas se acerca. Otra advertencia para nosotros. Si esto se dijo hace más de 2000 años, todavía estamos más cerca del fin, del regreso de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el consejo de Pedro para esto? El fin de todas las cosas se acerca. Por lo tanto, váyanse de pachanga. Por lo tanto, gocen de la vida. Por lo tanto, viajen y viajen y viajen y viajen. Digo, no está mal, ¿no? En su oportunidad y en su momento. Pero fíjense el ejemplo de Pedro, que seguramente entendió porque él vivió con el Señor Jesucristo la advertencia. Dice, por tanto, sed pues sobrios. Sobrios es lo contrario a borrachos. ¿Sí? Y velad en oración. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que cada uno de nosotros estamos viviendo tiempos violentos. Violencia física, probablemente, pero hay otros tipos de violencia que también generan ansiedad, que también generan perturbación, que también generan mucha distracción en nuestras vidas. Y ante todo eso, ¿qué tenemos que hacer? Velad y orar. Por lo tanto, reflexionemos e identifiquemos que si la causa de no velar y orar es por desobediencia, flojera o egoísmo. En cualquier caso, tenemos que arrepentirnos y ser obedientes en la práctica de la oración. Cada quien sabe, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabe por qué situación no velamos y oramos. Estudia la palabra de Dios en lo individual y en grupo para el discernimiento de los tiempos que estamos viviendo y la respuesta piadosa ante tales momentos. Hermanos, el año empezó con un sismo en Japón, con un choque de aviones, con incendios, con un chorro de broncas en Argentina. Eso está demandando que el mundo no está fácil, que las circunstancias están problemáticas, que los tiempos demandan mucha atención. No estemos viviendo confiadamente en que a nosotros no nos va a pasar. Muchos piensan y venden el evangelio barato, que dicen, ven a Cristo y todos tus problemas serán solucionados. Eso es mentira. Porque venir a Cristo significa sufrir como Cristo sufrió en el aspecto de rechazo, en el aspecto de menosprecio, de no entenderlo. Pero ¿saben qué? Todo eso es preparatorio para nuestro carácter y para esperar su segunda venida. Porque hay una esperanza en el creyente. La verdad es que son dignos de conmiseración todas aquellas personas que al ver todas estas circunstancias ignoran la palabra de Dios, menosprecian la palabra de Dios, escuchan el evangelio pero no le hacen caso y se aferran a un partido político, se aferran a un cambio de gobierno, se aferran a una X, se aferran a una S, a cualquier persona que les canta el canto de las sirenas. Se aferran a la estabilidad del peso, se aferran a que viene mucha prosperidad, se aferran. Todo eso, hermanos, es pisar el agua. La única ancla firme, ¿quién es? Cristo. Porque es el que prometió y dijo, en breve regreso. Voy pues a preparar moradas para vosotros. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Pero el Señor Jesucristo cumple y cumplirá su promesa. Mientras tanto, Él nos advirtió, Mateo 24, vendrán tiempos difíciles, vendrán tiempos de calamidades. Pero también ahí mismo en ese pasaje nos dijo, pero no se me inquieten. Todo esto es necesario que pase. ¿Por qué es necesario que pase todo esto? Porque es la manera en que Dios habla al mundo diciéndolo, esto se va a acabar.
Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por lo tanto, hermanos, necesitamos entender los tiempos que estamos viviendo para velar y ser sobrios y demandar una respuesta piadosa ante cualquier circunstancia. La familia está bajo ataque. La ideología de género está penetrando en las iglesias, en las escuelas, en las comunidades. Los transgéneros, todo ese tipo de doctrinas diabólicas están penetrando. Y nuestros jóvenes están siendo arrastrados para unirse a los abortistas, para unirse a las feminazis, para unirse a todos esos movimientos, susurrándole al oído que eso es lo mejor. Que basta ya del patriarcado, de los machos alfa, pelo en pecho. ¿Eh? Les endulzan el oído. Cuando el Señor Jesucristo dice que son lobos disfrazados de ovejas y que los quieren llevar al matadero. Los jóvenes están siendo arrastrados al vicio, están arrastrados hacia las distracciones y entretenimientos fáciles. Cada vez están detectando enfermedades nuevas que tienen que ver con el uso de los dedos, con el huesito de acá, porque tienen la cabeza inclinada nada más y no para orar, ¿sí? Una serie de distracciones que lo único que los hace ver es que son muy vulnerables a todo lo que está sucediendo. ¿Han visto esos videos donde van caminando con el celular? Tropiezan, chocan, los atropellan, les roban el celular. ¿Qué hubiera pasado si están alertas? Los malandrines y todos los ladrones y todo eso, ¿saben a quién atacan? Al que está distraído, al más vulnerable. Por eso, chicos, jóvenes, pero también los adultos, es tiempo de velar y orar. Es tiempo de reflexionar. Es tiempo, sí, de trabajar, de salir y hacer todas nuestras labores, pero todos en nuestros 5 sentidos. Y si tenemos que dormir, hay que dormir oportunamente, porque el resto del día tenemos que estar alertas ante lo que pase. Por eso, no solo la violencia física nos hace estar alertas, también este tipo de calamidades, situaciones que están sucediendo. Haz de la oración un hábito personal, prioritario, durante todo el año. Por eso la actividad que viene para las chicas, qué oportuna. Un calendario para orar todos los días ante estas circunstancias. Y obviamente la invitación para todos nosotros, ¿verdad? Tener nuestros tiempos de oración. La invitación de nuestro hermano Mariano los lunes, ¿verdad? A las 9 de la noche, 8 de la noche. Todos los lunes conectados al Facebook, Mariano Millares, y ahí está nuestro hermano Mariano, presto para orar por todas las necesidades. Gracias, Mariano. Asimismo, recuerda que estamos en tiempos de mucha necesidad espiritual e intercesión, donde debemos dormir menos para velar y orar más. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Cerremos nuestros ojos, nomás no se me duerman, ¿sí? Y oremos.